Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy nos toca presentar La Pasión de Luis Miguel. Mi nombre es Mariela Genovesi, soy argentina, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y estos encuentros están destinados a aprender educación afectiva, emocional y vincular a partir de las series que nos gusta mirar. Por eso hoy nos toca analizar la serie de Netflix basada en la vida de Luis Miguel, el Rey Sol de México, Luis Miguel, la serie. Primero que nada, y esto es algo muy importante, que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar las famosas biopic, ¿sí?, que están tan de moda, es que estas se tratan de una representación. ¿Qué sería una representación? Bueno, se trata de una recreación, ¿sí?, una puesta en escena, una ficcionalización de la vida de estos seres que son reales, o sea, Luis Miguel existe, el padre de Luis Miguel existe, la madre también, o sea, la historia de Luis Miguel es real, pero está ficcionalizada, ¿sí?, está guionada y tomó forma a través de esta serie. De esta forma, hay algunos personajes, ¿sí?, reales que aparecen más exacerbados, jugando un papel más destacado, ¿sí? Todo esto a partir de la trama de fondo que se quiere de alguna manera exponer, ¿sí?, bajo la trama de una novela. Y esto nos lleva directamente al punto número 2, un punto muy importante y a considerar. Ya vimos que se trata de una biopic, de una puesta en escena, de una representación. Bueno, ahora de lo que se trata es de tratar de pensar, de entender, de analizar cuál es la estructura de fondo que sigue. Y para eso vamos a tener en cuenta a la narratología, es decir, el análisis estructural del relato, tal y como fue pensado por Tzvetan Todorov, que trató justamente de analizar cuáles eran las estructuras narrativas que presentaban los mitos o los cuentos folclóricos rusos. Alguien que también va a hacer algo similar va a ser Prop. Y de Prop justamente vamos a tomar el esquema actancial. ¿Qué sería el esquema actancial? Bueno, es esto que ustedes ven acá. En toda narración, en todo mito, siempre vamos a encontrar un personaje principal que va a ser el protagonista, el héroe, ¿sí?, que va a tener que cumplir un objetivo, que va a tener que desarrollar a lo largo de la historia un camino. En ese camino, el héroe se va a encontrar con antagonistas, con los villanos, que a veces pueden no ser villanos, con ayudantes, ¿sí? Y acá justamente en la serie de Luis Miguel vemos cómo Luis Miguel sería el héroe, ¿sí?, el protagonista de su propia historia, y donde aparece, por ejemplo, el padre, que vemos que lo ayuda, sería el donante, ¿sí?, el que le entrega a Luis Miguel como su misión en la vida, que es ser una estrella, le enseña justamente esos primeros pasos para poder desenvolverse dentro del ambiente artístico y mediático, pero al mismo tiempo vemos cómo cumple un rol de antagonista, ¿sí?, al ponerle determinadas trabas en su camino. Ahora lo vamos a analizar bien. Y por otro lado también tenemos como ayudantes a su mamá, a Hugo, su manager, ¿sí?, que cumple el rol de protección, ¿sí?, de consejero, aquellas características de las cuales su propio padre carece, porque lo expone todo el tiempo y lo exprime también. Sí, vimos también a Rosy, que un poco cumple el rol de madre frente a la ausencia de Marcela dentro de esas giras, ¿sí?, ese ambiente de excesos, también de fiesta, de vicios, al que el padre también lo expone. Vemos también a Alejandro, a su hermano menor, que también cumple un rol de ayudante, ¿sí?, lo ayuda a él, o sea, como alguien que lo sostiene, alguien en el cual él puede confiar, pese a las diferencias que pueden tener. Y también al padre de Erika, que lo va a ayudar económicamente cuando él tenga que enfrentar las deudas. Y por otra parte también van a aparecer otros antagonistas, otros villanos, otros traidores. Su tío, ¿sí?, que es cómplice del padre, su abuela, que también es cómplice del padre. Entonces ahí ya vemos también cómo toda la estructura familiar paterna atenta bastante, ¿sí?, bastante conflictiva en la vida de
Miguel. Eso también lo vamos a ver en detalle un poco más adelante en el video. Y por otra parte, los traidores que trae el propio mundo empresarial, el propio mundo del mercado artístico. Cuando su futuro manager, ¿sí? Que inicia su carrera, o sea, él emprende ese camino para acercarse a Luis Miguel tomando falsos atajos. Y por otra parte también, y esto es algo que también aparece en los cuentos míticos, las famosas princesas. Cuando se trata del protagonista masculino, que es el héroe, bueno, la princesa cumple el rol de exigirle una hazaña al héroe, de exigirle una proeza a cambio del matrimonio. Un poco eso también lo vemos en la propia Erika, que le exige a Luis Miguel el hecho de enfrentarse al sistema mercantil que le impide a él asumir que tiene una novia o incluso que tiene una hija. ¿Por qué? Porque esas informaciones iban en detrimento de la imagen que se quería construir de él. ¿Para qué? Para poder tener más fans, más seguidoras y vender más discos. Entonces, es ahí donde él elige el camino de, bueno, ser el producto que el sistema requiere, que el sistema le exige que sea en pos de vender más y tener el éxito, o tener su propia felicidad y estar cerca de sus seres queridos. Ahí vemos cómo él elige, ¿no?, el camino. Pero no nos adelantemos, eso también tiene que ver con ciertas cosas que le pasan en su vida. Entonces, todo este esquema actancial nos lleva directamente al meollo de la cuestión, al objetivo de este video, que es tratar de entender qué rol ha cumplido cada uno, cómo ha actuado, qué valores representa, cómo trata a los demás, qué pretende de los demás, ¿sí? Cuestiones que también nos llevan a pensar esto que yo les propuse, que es, bueno, ver la pasión en Luis Miguel. Y aquí se nos presenta una cuestión muy importante también. ¿Qué sería la pasión? Bueno, la pasión tiene que ver con el patos, con el sufrimiento, ¿sí? Con el dolor, que en este caso Luis Miguel como héroe, como protagonista de su propia historia, tiene que trabajar. Un dolor que está vinculado a su entrega. Esto es algo que también vemos en la historia del propio Cristo. ¿Cuál es la pasión de Cristo? Bueno, es el camino, es el sufrimiento por el cual Él tiene que pasar hasta llegar a la cruz, hasta llegar a su destino de muerte. Siendo esa muerte la revelación, ¿sí?, del cumplimiento de la palabra de su Padre. Es el cumplimiento de la creencia, aquello a lo cual Él se entrega, a creer en la existencia de Dios, de su Padre, y que Él iba a resucitar. Y en el caso de Luis Miguel, lo que nosotros tenemos acá es la entrega que se hace de él desde pequeño al Star System, ¿sí?, al sistema o al mercado de la música pop. Y todo lo que esa entrega va generando, va ocasionando en su vida y en su vida familiar, ¿sí? Como su familia y la estructura familiar se ve afectada por consecuencias de ¿qué? De los manejos, ¿sí?, que en la entrada, el ingreso a este sistema, junto con ciertas expectativas o ideas del padre, van ocasionando. Volviendo a los estructuralistas, ¿sí?, a Todorov, como yo les mencioné en un principio, y a Prop, tenemos un otro que es francés, que es Etienne Sauvieux, quien analiza las funciones dramatúrgicas que toda obra tiene como para solventar el propio drama. Y en ese caso él habla del sol, ¿sí?, el sol como un valor, que sería el bien deseado por el sujeto, aquello a lo cual el sujeto sí se entrega, lo que el sujeto, el protagonista, el héroe, desea. En el caso de Luis Miguel, lo que él desea es el éxito, por un lado la fama, pero también la felicidad. Y ahí vemos, como yo les decía antes, cómo estos dos objetivos conducen a caminos distintos y que por momentos parecen ser caminos que no confluyen a su mismo objetivo, sino que los llevan justamente por caminos opuestos. Pero lo paradójico de esta cuestión es que él mismo es el sol, ¿sí? Él es el bien deseado. Él es el bien deseado por un sistema que quiere que él venda discos, ¿sí?, que se alimenta de él, de las ganancias que él produce. Es un bien deseado por su padre, porque inicialmente él lo ve como el instrumento, el medio a partir del cual él podía obtener ganancia para
solventarse sus propios vicios y gustos y también a la familia, también es deseado por sus fans, porque como yo les decía antes, Luis Miguel también, además de ser un gran intérprete, un gran cantante, él ha sido un ícono, ¿sí?, de la belleza, del atractivo masculino, y eso también ha sido lo que a él le ha puesto impedimentos a la hora de él asumir como su propia vida personal, esto, tener una pareja estable, ser padre, reconocer hijos no reconocidos, en fin. Entonces, en todo este derrotero, en toda esta entrega que él hace para con este mercado, vemos que el camino del héroe, en el caso de él, lleva a un cambio negativo. ¿Por qué? Porque él se vuelve como una especie de Darth Vader, ¿no? Si pensamos en la metáfora de Star Wars. En Star Wars tenemos a Anakin, ¿sí? Anakin Skywalker, que es un joven que tiene muchos talentos, ¿sí? Pero justamente es un joven que va a perder muy tempranamente a su madre y que ese dolor, ese miedo y ese sufrimiento después va a ser el que lo lleve, el que lo conduzca al lado oscuro de la fuerza. Y vemos cómo en Luis Miguel aparece algo similar, ¿no? En la segunda temporada de la serie, cuando ya estamos en los 2000, lo vemos solo, rodeado de vino, en su mansión, padeciendo ya los achaques de haberse expuesto y haberse exigido tanto en su carrera, con el oído, rodeado también del whisky, del alcohol, pero fundamentalmente solo, como si estuviera también en una especie de armadura, ¿no? Temeroso también de las traiciones, en fin, vemos en él como justamente como toda la luminosidad de aquel niño que era, de ese joven Luis Miguel, que uno si ve también las entrevistas de hoy, lo ve como un niño muy inocente, muy expuesto también, se convierte en todo lo contrario. Y cuando yo veía la serie, no dejaba de tener en mente esto, ¿no? A la figura de Darth Vader y de Anakin Skywalker. Y por otra parte también vemos exacerbadas, ¿sí?, determinadas conductas o hábitos que él tenía en esta etapa más adulta de su vida. El hecho de ser obsesivo, perfeccionista, muy autoexigente, cuestiones que lo vuelven también muy autoritario, ¿sí?, y temible por momentos también. Y estas son conductas, ¿sí?, son patrones, hábitos que él comienza a incorporar desde chico, porque ya el propio padre le exigía llegar a la nota, cantar bien, sonreír todo el tiempo. De hecho, se lo puede ver como en las presentaciones, como sintiéndose un poco forzado a sonreír, a estar bien, ¿no? Y no sentirse del todo cómodo con este rol que él tenía que cumplir siendo tan chico. Y por otra parte, a él con 20 años le toca también hacerse cargo de su familia, y no solo de su familia, sino también de su carrera, con 20 años, es mucho. Y tiene que hacerse cargo también del peso trágico, ¿no? De cómo terminó todo en su familia. Entonces, estas son marcas, son huellas importantes que tienen que ver directamente con esta entrega que yo les decía, ¿no? Este sol que fue entregado al mundo para cantarnos a todos canciones románticas, de amor, y que por eso mismo tuvo que dejar de lado una vida ordinaria o otras cuestiones vinculadas a una vida ordinaria como podemos tener todos nosotros. Y es algo interesante porque el dolor se reproduce. Entonces, parte de lo que sus padres han reproducido con su propio dolor en su familia, Luis Miguel también lo vuelve a hacer como con su propia vida. Entonces, quizás todos los que lo quieren a Luis Miguel y sienten mucho fanatismo por él, incluso con este revival que tuvo por la serie, quizás lo bueno sería empezar a ver qué podemos hacer nosotros como seres ordinarios que tenemos ídolos en el Star System, diferentes tipos de ídolos, artísticos, musicales, futbolísticos, ¿sí? ¿Cómo no exigirles tantos? ¿Cómo no demandarles tantos para que el sistema no se los coma? Y en esto juega un rol muy importante el rol de los medios.
que vemos también cómo influye muy negativamente en la vida de Luis Miguel. El hecho, ¿no?, de los chimentos, de contar, de ventilar los secretos de la vida, las tramas, todo lo que tiene que ver con la vida privada. Yo sé que en México es muy importante el canal, el programa, mejor dicho, de televisión Venteneando, y así como en México está Venteneando, bueno, en Argentina tenemos otros, en Perú habrá otros, en Brasil, ¿sí? Bueno, ojo con el actuar de quienes lucran, ¿sí?, con la vida de las personas públicas, de los ídolos, ¿no?, que tenemos, de las estrellas, los semidioses que tenemos, que brillan en diferentes entornos o ámbitos. Porque justamente eso causa mucho daño. Y el problema es que acá lo vemos, cómo eso está vinculado también con la propia trama familiar, cómo es el padre a veces quien, en pos de retenerlo a él, retenerlo a Mickey, y para castigarlo, ¿sí?, para lastimarlo, termina difundiendo, ventilando cuestiones que tienen que ver con su vida, ¿sí? Pero acá tiene que ver esto, lo que yo les decía hace un rato, con el actuar, ¿no? Como vemos cómo a veces un actuar egoísta, que tiene que ver con hacerle sentir al otro un dolor que nosotros sentimos, en ese caso el padre que se sentía dolido porque Luis Miguel quería hacer su vida y no quería que él fuese más el manager, porque se sentía traicionado por muchas cosas que había hecho, fundamentalmente con la desaparición de la madre, que no es algo menor. Bueno, él sigue, ¿no?, como castigándolo. Y ahí vemos también como una relación muy kármica entre ellos, como Luis Miguel es el sol, es el oro, es este bien preciado para el padre, y al mismo tiempo también le marca como sus propias limitaciones, ¿no?, como músico, como cantante, o sea, le trabaja como con la propia frustración de él, porque él no pudo llegar a ese nivel que su hijo sí llegó. Estamos acá indagando en cuestiones psicológicas, puede ser así como no puede ser así, pero la cuestión es, si uno como padre ve un hijo que tiene dotes, ¿sí?, bueno, tratar de ayudarlo a que pueda visibilizar ese talento, pero tener cuidado con cómo se actúa, ¿no?, cómo se sostiene eso. Yo creo que esa es una gran enseñanza de la serie. Evitar, ¿sí?, ese tipo de conductas que pueden llegar a generar problemas en la relación de padres e hijos. Y por otra parte también yo les decía que el mismo Luis Miguel reproduce un poco parte del dolor y el sufrimiento que le toca a sus padres, porque su madre no conoce a su mamá y conoce a su padre tardíamente. Y también está como despojada, ¿no?, de su lugar de residencia. Fíjense que ellos son una familia de múltiples culturas. Luis Rey de España, Marcela Basteri de Italia, se conocen en la Argentina, tienen a Luis Miguel en Puerto Rico, pero en realidad pasa por mexicano, se quedan en México. Y por otra parte, Luis Rey también es expuesto por su propia madre. Estamos hablando en ese caso de una España de posguerra, con mucho desempleo, mucha hambre. Entonces ahí también la madre ve en su hijo un futuro talento y alguien que podía llegar a traerle dinero al hogar. Y así fue como Luis Rey, siendo pequeño, cae en Argentina y comienza también a circundar como esos ámbitos artísticos más vinculados a los vicios, a las exacerbaciones, al alcohol, las mujeres, el libertinaje, ¿sí? Y cómo eso después él lo lleva tan arraigado en sí mismo que para él es normal y está bien que su hijo siga por el mismo camino. Entonces, después, cuando vemos a Luis Miguel que a veces se desbanda porque no sabe qué hacer con todo lo que tiene que manejar, cae en esos lugares comunes donde también caía el padre, porque es lo que él conocía y lo tenía también como muy a mano, porque la propia fama también te brinda eso, esos ambientes se predisponen a eso, a las tentaciones y bueno, a los vicios en general. Y esto lo conduce a él también, por ejemplo, a no poder asumir su paternidad, ¿sí?, al ser también un padre ausente, porque quizás hay muchas heridas ahí por sanar, ¿no?, que tienen que ver con su propia historia de vida. Vemos también cómo él tiene que hacerse cargo de dos hermanos más chicos,
su carrera, como les decía yo, y cómo está obligado por esta competitividad a hacer cosas todo el tiempo, que videoclips, que películas, que entrevistas, que giras, que conciertos, que discos, y es mucho para una persona joven que bueno, también necesita hacer su propia vida, ¿no? Construir su propia familia. Y eso es lo que a él le ha costado, porque como les decía antes, fue otro el camino que se le impuso más y bueno, que él también ha elegido. Entonces, como enseñanzas, cuidado con los excesos, cuidado con exponer a los propios hijos a situaciones así, donde vemos un sistema que captura, ¿sí? En pos de una recompensa, de una ganancia, de una alta exposición. Si te toca ser protagonista de eso, cuidado también, siempre tener presente los pilares en la vida para no dejarse llevar por las tentaciones, los conflictos, ¿sí? O las tramas que comienzan a gestarse en torno bueno, estos sistemas extractivistas que intentan sacar de vos todo el tiempo todo, porque justamente tiene que ver con la exposición, ¿sí? Exponer al ídolo al máximo para que ese ídolo dé. Y bueno, y esto lo hemos visto en múltiples ídolos, ya vamos a hablar de otros también. Y como seguidores también, no entrar en la vorágine del sistema, de querer o de esperar del ídolo todo, ¿sí? Eso también es algo que uno puede empezar a hacer desde su lugar en el mundo. Porque eso también hace que las cosas se equilibren un poco, se balanceen un poco y que estos sistemas que le piden al ídolo todo, dejen de pedirle al ídolo todo y los ídolos estén un poco como más tranquilos, más sosegados y el sistema también no esté tan voraz. Entonces uno también tener como un rol de seguidor, de fanático más tranquilo, sí, podríamos decir. Lo cual no quiere decir que uno va a dejar de querer al ídolo, de admirarlo, venerarlo, no. Pero justamente tenemos que entender esto, que para que el ídolo esté bien, para que el ídolo sea feliz y tenga, y esto, y se sienta bien, uno puede ayudar, esto, no exigiéndole tanto, para que el sistema aprenda y se adecue, ¿no? A esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de tratar de ser felices y hacer o dar un buen trabajo. Entonces, eso me parece todo. Cuídense mucho, cuídense ustedes, cuiden a sus familias y cuiden a sus ídolos. Y no se olviden de suscribirse al canal si quieren recibir más contenidos parecidos a este. Chau, chau.